Bueno, me presento. Mi nombre es Julio Ramos Ibarra. Mi laboratorio está en Culiacán, México. Aquí tengo trabajando casi 25 años ya. Con disilicato de litio tengo ya bastantes años trabajando. Y ahora, pues, gracias a Haas, me nombraron embajador de su marca. En este caso voy a hablar de Amber Press. ¿Sí? Aquí el tema principal, decidí ponerle este título porque con otras disilicato de litio que estuve manejando anteriormente, tenía muchos problemas con la cuestión del valor. Se me tornaban un poco grisáceos y ahora con Amber Press fui buscando la manera de encontrar una pastilla adecuada para ir mejorando este problema que se me venía presentando. Amber Press es un disilicato de litio que Haas desarrolló con los más altos estándares de calidad, gracias al uso de la nanotecnología. Fue mejorando la estructura del disilicato de litio para darle una mejor estabilidad al producto. ¿Y de qué nos sirve la estabilidad? La estabilidad nos sirve mucho porque a la hora de la manipulación se presenta menos fractura que en otro tipo de disilicatos de litio. El Amber Press tiene tres tipos de translucidez. Viene en HT, viene en LT y viene en MO. También viene con una pastilla mediana que es la R10 y una pastilla más grande que es la R20. La pastilla R20 nos sirve para cantidades más de mascarillas. ¿Sí? Este paso de la comunicación dentista-técnico es el más importante a la hora de elaborar una carilla. Sin esta comunicación estaríamos trabajando totalmente a ciegas, porque necesitamos una información del clínico para poder elaborar una carilla. No podemos, de alguna manera, si el dentista manda una carilla y solamente dice, Julio, hazme una carilla, la necesito en A2. Esta información no es suficiente. No es suficiente porque si no tengo otra información, yo pudiese utilizar una HT o LT o otro tipo de translucidez. ¿Cuál es el problema que nos enfrentamos? Si yo hiciera la carilla en HT y la lleva el dentista al paciente y posteriormente vienen los reclamos de que se trasluce el sustrato. Entonces, esta información es sumamente importante. El color del sustrato, el color deseado, porque muchas de las veces en las carillas el color deseado pues lo decide el paciente. Un gran porcentaje de pacientes que se ponen carillas son pacientes que buscan un color más blanco. La translucidez deseada,
Hay pacientes que buscan que los bordes incisales sean bastante translúcidos. Hay pacientes que no les gusta lo translúcido, ¿sí? La edad del paciente es muy importante. Y la fotografía del paciente también. ¿En qué nos enfrentamos hoy en día con la edad del paciente? Hoy en día hay muchas operaciones estéticas donde personas de una edad de más edad se ven más jóvenes. Entonces, a una persona que aparenta una edad más joven, pues se le puede hacer un diente más joven también. Aquí puse algún ejemplo de mujeres que posiblemente tengan la misma edad, pero se ven totalmente distintas, ¿sí? Aquí tenemos algunas características de trabajos que llegan al laboratorio. Alguno con un poste metálico, color de sustrato favorable en alguno, otros con otras manchas. Aquí hice algunos ejemplos de cómo soluciono cuando me piden un color final. Por ejemplo, si me piden un color A1, mientras que el sustrato es A3, yo lo puedo resolver con un LTW4 o un LTW3, lo puedo utilizar. Aquí solamente les puse unos ejemplos del tipo de pastilla que utilizo para lograr ciertos colores. En el caso de una sustrato en A4 y me piden un color final en A2, con una pastilla en LTW3 lo he logrado y lo puedo lograr. Una W2 también lo pudiera lograr en ese sustrato. Para un sustrato A2, cuando me piden un W4, una pastilla W2 me funciona muy bien. Para un sustrato de A1 y me piden un color final W2 con W1, es el más blanco, con ese puedo lograr a que me quede en W2. Igual un sustrato A3 con un LTW1 lo puedo llegar a que me quede en W4. Con un LTW2 y un sustrato A2 puede quedar en W3. Las pastillas ahí puede variar más o menos. Si, por ejemplo, en el primero que tienes el sustrato A3 y ahí en ese caso puso un W4, si no tengo W4, puedo utilizar un W3 y me funciona perfectamente bien. Voy a hablar un poco del valor. El valor es la amplitud que define el color. Más cerca del negro, igual a más bajo valor. Más cerca del blanco, más alto valor. A como se va acercando lo blanco hacia lo negro, pues se va tornando más gris. Las pastillas de silicato de litio, entre más translúcidas, más tienden a irse a bajo valor, tienden a irse más hacia lo gris. Por esta razón, opté por empezar a utilizar pastillas de baja translucidez y en colores bleach. Es como si quisieras pintar una pared que está pintada de rojo y después la quieres pintar de amarillo. Lo primero que hacemos es blanquear la pared y luego pintar el color amarillo. Por esta razón, utilizamos pastillas con baja translucidez, o sea, la LT, y en colores bleach. Tampoco me voy hacia lo más blanco, o sea, no blanco opaco. De alguna manera, las LT tienen cierta translucidez, pero baja.
¿sí? Aquí en este caso utilicé una pastilla W2-NLT. En mi técnica que utilizo, trato de diseñar completo el diente. Y después, con ayuda de unos discos de diamante, empiezo a hacer los cortes. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque la cerámica que estoy utilizando para la estratificación del tercio incisal o del cutback es cerámica de CZR de baja fusión. Entonces, esta cerámica no me permite hacer estratificados completos de toda la cara vestibular. Solamente la utilizo en cutback, zonas muy, muy delgadas de cerámica. Entonces, iniciamos con la aplicación de los stain internos, las piezas posteriores ya externos, porque ya son piezas monolíticas. En este caso yo utilizo la pasta FC de Noritac. Es una cerámica líquida que me funciona muy bien en estos casos. Los mamelones los maquillo con FC. Le doy color al resto del diente y se procede a la cocción y posteriormente se estratifica el borde. Aquí tenemos el estratificado en cutback con la cerámica CZR de baja fusión. Es muy importante, es sumamente importante mantener la humedad. Aquí, cuando tenemos cantidades muy pequeñas de cerámica, la evaporación es más rápida. Si dejamos que nuestra cerámica se nos deshidrate, se evapore el agua, y después colocamos más agua, vamos a crear más burbujas. Entonces, los cocimientos van a salir opacos. Es como si realmente no hubieras estratificado. Va a salir la cocción del tono monolítico del disilicato de litio. Entonces, muy, muy importante. ¿Qué es lo que sucede cuando se seca la cerámica? El hidrógeno es muy, muy volátil, es muy ligero, es más ligero que el oxígeno. Se evapora el hidrógeno, entonces ya el hidrógeno se evaporó, pero dejó el oxígeno atrapado. Si colocamos más agua, vamos a llevar más hidrógeno y más oxígeno. Las burbujas que ya estaban atrapadas se van a hacer aún más grandes. Por eso es sumamente importante controlar la humedad. Si no lo hacemos, no nos van a salir los colores a como son o la translucidez como la deseamos. Aquí ya salió nuestra primera cocción. Si se dan cuenta, los tonos que colocamos se ven perfectamente bien. Los translúcidos. Aquí para completar el diente, para darle la forma ya completa del diente, usé una mezcla de 50% de E1 con TX. Y utilicé un halo incisal para que nos resalte más la translucidez. De esta manera nos quedó el resultado final de este caso. Lo que me gusta de esta técnica es que solamente estratificamos del tercio incisal solamente.
Entonces, como diseñamos nuestra restauración completa, no necesitamos abultar con cerámica el resto del diente. La cerámica de LF CZR es una cerámica que la estoy cociendo a 835 grados. Entonces, ¿qué significa esto? Que a la hora del glaseado final, puedo glasear todo de una sola intención. Si utilizo cerámicas, como la cerámica de vidrio, esta cerámica se glasea a 725 grados centígrados. Entonces, la parte que nos queda del tercio medio hacia abajo sale más opaca. Entonces, si colocamos algunos stain, tenemos el riesgo a la hora del pulido de quitarlos. En esta técnica no tenemos ese problema porque podemos maquillar al final. Si queremos aumentar el tono, lo podemos hacer sin problemas y se nos va a glasear todo en una sola intención. Aquí tenemos algunas ventajas y desventajas del uso del LF-CZR. Es lo que les comentaba, el glaseado de la carilla en una sola fase. Igual, ¿cuántas veces no nos pasa que a la hora de estar puliendo la carilla, recargamos un poquito el disco de hule? Si estamos tallando con disco de hule o alguna piedrita y se hace un chipping, una fisura. La ventaja que tenemos, como la cerámica es de media fusión, podemos elevar la temperatura a 860 y podemos sellar la fisura. Ya he hecho las pruebas en cursos y se sella totalmente la fisura. Puede que se redondee un poquito la cerámica, pero es algo que se puede agregar posteriormente. Entonces, para mí eso es una gran ventaja esta, porque si se nos presentara la fisura con una cerámica de baja fusión, no hay manera ya de sellarla, sino repetir la carilla, ¿sí? Entonces, las desventajas, como les decía, no podemos hacer montajes completos de cerámica, porque el coeficiente de expansión y contracción de la cerámica tiene variantes con respecto al disilicato de litio. Entonces, hago agregados muy pequeños de cerámica solamente. Y algunos estratificados de acuerdo a la lucidez. Entonces, como les comentaba al inicio, primeramente con el FC hago mis maquillajes internos y posteriormente coloco mis esmaltes para la terminación de las carillas. Aquí les puse algunos ejemplos de lo que estamos colocando en algunas de las zonas de mamelones. Zonas del tercio cervical, tercio incisal. Aquí les muestro otro caso que utilizamos FC Stain y CZR LF. Aquí en este caso utilizamos una Amber Press W4 en LT. Si se dan cuenta, no se nota en lo absoluto la unión entre la cerámica y el disilicato de litio. Se pierde totalmente. Totalmente se pierde. No se ve dónde inicia y dónde termina la cerámica. Aquí tenemos otro casito con menos translucidez. Aquí utilizamos una pastilla en W3 LT de Amber. A mí Amber en especial
he utilizado Rosetta y he utilizado Amber. Amber en especial a mí me gusta porque me gusta observar lo que voy a prensar. Rosetta, pues es muy bonito. Tengo muchos casos de Rosetta. Cuando no encuentro Amber, utilizo la Rosetta también. Pero a mí me gusta ver la pastilla, de ver lo que estoy prensando. Y tiene unas características de opalescencia muy, muy bonitas, muy interesantes. Y tiene cierta opalescencia. No tiene tiene cierta fluorescencia. Tal vez no tenga la fluorescencia total del diente, pero se la podemos agregar con un flúor. Al inicio se mezcla flúor con el líquido de glaze y le damos un baño completo a toda la superficie y posteriormente colocamos el resto del color que le vamos a agregar a la carilla. Aquí tenemos este caso recién cementado. Aquí en este caso son unas carillas monolíticas que solamente utilizamos el FC para hacer algunos maquillajes. La paciente no requirió de translucidez, así con translúcidos que se le notaran mucho. Esta paciente es una joven de aquí de Culiacán que está participando para Miss México. Una muchacha muy, muy bonita. Aquí tenemos el caso en boca. Si se dan cuenta, lo que les comento, la unión entre la cerámica y el disilicato de litio no se nota en lo absoluto. Otra toma de otro lado. Entonces, no precisamente mucha gente me pide carillas con mucha translucidez, pero por eso les pregunto al clínico la información para no cometer el error, porque muchas veces si no hay la información, las hace uno translúcidas y a final de cuentas las regresan para que le quite uno los translúcidos. Es el mismo caso. Y ella es la joven de aquí de Culiacán. Una joven muy, muy guapa, muy bonita. Aquí tenemos otro caso que llegó con un poste metálico. Ahí el doctor me decía que utilizara una pastilla en HO, una pastilla muy, muy opaca. Pero el espesor que me estaba dando no es suficiente. ¿Qué es lo que pasa con un caso como este? Si colocamos una pastilla de HO, viene demasiado opaca. Entonces, yo a partir de la cofia esa opaca, yo necesito cerámica en la parte vestibular. Entonces, si no hay un espacio suficiente para la cerámica, de todas maneras se va a venir parte del sustrato, el color del metal se va a notar por la parte vestibular. ¿Por qué? Porque si yo la hiciera gruesa del tamaño del diente, sí lo logro cubrir con una HO, pero nos quedaría un diente opaco. Entonces ahí buscamos la manera de hacer una cofia en circonia y la preparamos con el mismo color del sustrato del paciente para posteriormente hacer carillas completas de todo el caso.
Aquí tenemos el caso, el color del sustrato del resto de los dientes era A2, entonces hicimos nuestra cofia de circonia en A2. Aparte de solamente utilizar la cofia circonia, utilizamos un liner, un opacador para circonia y posteriormente colocamos dentina, un 50% de dentina opaca con dentina normal para hacer el muñón y así nos quedó de esta manera. Aquí está la carillita. Si se dan cuenta, cómo hay zonas donde pareciera que hay cerámica y no hay cerámica. Es solamente efecto visual del manejo de los stain. Aquí en este caso, ya en las carillas utilizamos un LTW2. El sustrato era 2. Y ya aquí ya está puesta la base cubriendo el muñón. Y este es el trabajo y en boca. La fotografía sí me la enviaron, no tiene muy buena calidad, pero se ve bastante bien. Les voy a mostrar un poquito de los cortes que hago en el tercio incisal para hacer el cutback. ¿Por qué no lo hago en cera? No lo hago en cera porque como solamente es una parte muy delgada de cerámica lo que voy a utilizar. Recuerden que no voy a abarcar toda la cara vestibular, solamente el borde incisal, el tercio incisal. Entonces, se diseña completa y después quito solamente la zona donde voy a estratificar. Bueno, primeramente vamos a darle la angulación. Vamos a hacer un corte para darle espacio al incisal. Okay. Más o menos así. Lo comprobamos en la guía de silicón. Okay. Vamos a dibujar más o menos los mamelones para darle espacio. Vamos a utilizar un disco de diamante sinterizado. Este disco tiene la virtud de que no me calienta el silicato. Está tallando porque estoy calentando. Corta bastante rápido.
Normalmente cuando hago este tipo de cortes, o generalmente lo hago cuando va a llevar translúcido. Cuando me dicen que es color como el colorímetro, con puro FC, con puro maquillaje, hacemos el trabajo en forma monolítica. Otra manera que hago también cuando tengo, por ejemplo, que me piden carillas de canino a canino, estratifico los centrales y el resto de los dientes solamente les hago el maquillaje, porque el lateral lleva es menos translúcido que los centrales. Aquí vamos a buscar de que los mamelones principales queden hacia la parte vestibular y estos pequeñitos hacia la parte palatina. Van a ir como un poco cruzados. ¿Por qué los hago de esta manera? Una que da un efecto como de tercera dimensión en los mamelones. La otra es que el soporte de la cerámica queda mejor agarrado de esa manera ahí para evitar fracturas. Un disco un poquito más delgado, ya le damos más acabado. ¿Sí? Bueno, entonces así nos queda el borde. Posteriormente, arenamos la zona que tallamos y después ya aplicamos los stain internos y posteriormente los esmaltes que van en el tercio incisal. Aquí estamos con una arenada. ¿Sí? Después de arenado, le damos microtextura con una fresa de diamante. Podemos ir marcando líneas de crecimiento y dar un poquito de microtextura. Pero después del arenado, ¿por qué no antes? Porque si lo hacemos antes del arenado, cuando lo arenemos, vamos a borrar las líneas que ya marcamos. Tratamos de que las líneas no se crucen, que vayan paralelas. Y aquí les muestro algunos trabajos que realizamos con esta técnica, con Amber Press. Vean cómo
cómo se ve los esmaltes en el tercio incisal sin que se vea dónde empieza, dónde termina. Igual se dan cuenta, están solamente estratificados los centrales y laterales no, ni caninos. Este caso es totalmente maquillado con FC. Este es el mismo caso que estaba anterior de frente. Solamente estratificados los centrales. Este está totalmente maquillado, monolítico. Tratamos de trabajar la morfología lo mejor que se requiera. En este caso sí están estratificados los 4 anteriores, caninos no, caninos van maquillados y la parte posterior también. Y tenemos otro caso totalmente maquillado, monolítico. Todo en ámbar, maquillado. Otro casito que es estratificado los centrales solamente. El resto de los dientes son maquillados. Aquí tenemos estratificados los 4 anteriores, centrales, laterales, los caninos maquillados. ¿Se dan cuenta? Hay zonas muy delgadas. Solamente tercio incisal estratificado. Este es otro caso que pidieron que tuviera bastante translucidez el borde. Igual están los puros centrales estratificados, el resto de los dientes maquillados. Esto lo hacemos de esta manera por la carga de trabajo que tenemos aquí en el laboratorio para que fluya más rápido el trabajo. Entonces buscamos con los maquillajes de hacer lo más parecido a la parte estratificada en la cuestión de translucidez. Aquí este caso lo pidieron con mucha translucidez. Aquí utilizamos unos Aqua Blue 1 y Aqua Blue 2 para estratificar el borde porque el doctor exigió mucha translucidez. Y eso es lo que les traje para presentarles por el corto tiempo que pidieron para la presentación. Espero y les haya sido de su agrado. Muchas gracias.